Contaminación de los motores de gasolina y diésel. El aire se compone de oxígeno y nitrógeno principalmente. El combustible, gasolina o gasóleo, se compone principalmente de carbono e hidrógeno. Al funcionar el motor, entra aire y combustible en los cilindros y se producen explosiones y combustiones, generando estos gases contaminantes. CO, monóxido de carbono. HC, hidrocarburos no quemados. NOx, óxidos de nitrógeno. CO2, dióxido de carbono. Y MPC, micropartículas de hollín. El motor de gasolina funciona con una mezcla de 15 gramos de aire por 1 gramo de gasolina. Se producen las explosiones con estos resultados de contaminación. Monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados, óxido de nitrógeno y CO2, con cantidades más o menos equilibradas. El motor diésel funciona con bastante más cantidad de aire, de 14 a 15 gramos por cada gramo de gasóleo. Estos son los resultados contaminantes de las combustiones. Monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados bastante menos que gasolina. Óxido de nitrógeno bastante más que la gasolina, menos dióxido de carbono y también emite micropartículas de hollín. Efectos nocivos de los gases de escape. CO, monóxido de carbono, enfermedades cardíacas. Hidrocarburos no quemados, HC, afecta la respiración y riesgos de cáncer. Óxidos de nitrógeno, NOx. Irritación de los ojos. Afecciones respiratorias. Cáncer. Micropartículas de hollín, MPC. ¿Afecta a la respiración? ¿Potencian los efectos de las alergias? Y propician cáncer. Dióxido de carbono, CO2, es un gas respirable, pero potencia el calentamiento global del planeta. Anticontaminación del motor de gasolina. Este motor tiene inyección multipunto secuencial indirecta y el encendido es directo, con una bobina sobre cada una de las bujías. La anticontaminación se neutraliza con un catalizador de 3 vías o funciones y 2 sondas lambda, una de entrada y otra de salida. El catalizador neutraliza los hidrocarburos no quemados, el monóxido de carbono y también los óxidos de nitrógeno. El CO2, dióxido de carbono, es un gas respirable y se emite por el escape. La cantidad de emisión es función del consumo de gasolina. Anticontaminación del motor diésel. La inyección de este motor diésel es Common Rail, control electrónico individual de cada inyector. Los gases contaminantes son monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados,
óxido de nitrógeno, micropartículas de hollín y también emite CO2, dióxido de carbono. El monóxido de carbono e hidrocarburos no quemados se neutralizan en un catalizador de dos vías o funciones. Los óxidos de nitrógeno se reduce su generación mediante la recirculación de gases de escape, EGR. Las micropartículas de hollín se acumulan y queman en el filtro antipartículas. Si el automóvil emite exceso de óxido de nitrógeno, se incorpora una trampa de óxido de nitrógeno o un catalizador SCR para neutralizar su salida al exterior. El CO2, dióxido de carbono, es proporcional al consumo de gasóleo. Particularidades del CO2, dióxido de carbono. Su emisión depende del consumo de combustible. Con más aceleración hay más emisión de CO2 y más consumo de combustible. El CO2 potencia el efecto invernadero, o sea, el calentamiento global del planeta, y es proporcional al consumo de combustible. En un motor de gasolina, la emisión de CO2 por kilómetro equivale a más o menos 23 o 24 gramos por litro de gasolina consumida. En un motor diésel, la emisión de CO2 por kilómetro equivale a más o menos 25 a 27 gramos por litro de gasóleo consumido. El CO2 es un gas respirable. De hecho, es el componente gaseoso de las bebidas carbónicas. Reducción de la emisión de CO2. Estas son algunas posibilidades. Propulsión eléctrica con baterías, sin motores térmicos. La disminución de CO2 es de 30 a 35 gramos por kilómetro. Motor downside más pequeño, con sobrealimentación o motor eléctrico complementario para reducir la merma de prestaciones. Se mejora el CO2 en 20 gramos por kilómetro de media. Menos peso. La mejora de emisión de CO2 disminuyendo el peso sobre las ruedas es de 20 a 30 gramos por kilómetro. Aerodinámica. El tamaño de la carrocería y su eficiencia aerodinámica de forma permiten mejorar la emisión de CO2 de un 4 a 5 gramos por kilómetro. Esta mejora es mucho mayor según aumenta la velocidad del automóvil. Resistencia a la rodadura. Si se logra reducir la resistencia de deformación de los neumáticos, se mejora la emisión de CO2 de 3 a 4 gramos por kilómetro. Recuperación de energía. Desconectando el alternador en aceleraciones y cargando solamente en retenciones, se mejora la emisión de CO2 aproximadamente en 7 gramos por kilómetro. Cogeneración térmica. Aprovechando el calor que genera el motor y elemento de transmisión y escape al funcionar, se puede reducir la emisión de CO2 aproximadamente en 3 gramos por kilómetro. Comparación de pesos de diferentes materiales. Principales materiales de construcción de los automóviles: acero, aluminio, fibra de carbono.
Aspectos que influyen en el peso del automóvil: calidad, interior, confort, legislación y seguridad. Con estos porcentajes medios: calidad 8%, interior un 15%, 22% el confort, legislación 25% y 30% en seguridad. Comparación de pesos: aluminio 30% menos que el acero, carbono 20% menos que el aluminio. Comparación de costes estimativo: 1 kilo de acero, 1 euro, 1 kilo de aluminio, 3 euros, 1 kilo de carbono, 21 euros.